la cocina mexicana convergen numerosos sabores, aromas, colores y texturas. Nuestra gastronomía se ha caracterizado por ser el punto de encuentro de diversas culturas y por ello fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en 2010, con ingredientes representativos como el maíz, el chile o el frijol, y platillos como los tamales, el mole, la cochinita, la machaca, el pozole, el chile en nogada y una amplia gama. La cocina mexicana es el reflejo de la diversidad que caracteriza a nuestro país, así como de los rituales de convivencia que acompañan la preparación y degustación de los platillos. Bueno, ¿qué tal todo lo que acabamos de ver en pantalla? Yo creo que eso fue a propósito, ¿verdad? Porque pues no hemos desayunado, pero estamos listos para festejar este 15 de septiembre con todas las delicias de la cocina mexicana. No hay lugar en el mundo que tenga la comida que nosotros tenemos. Y en este programa vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante el origen? ¿Por qué forma parte de nuestra cultura? ¿Por qué amamos tanto estas tradiciones y más estas fechas donde podemos deleitar el paladar con todo lo que acabamos de ver y que nos relataba Fernanda Tapia? Pozole, mole, tamales, elotes. Bueno, lo que ustedes quieran. Hablaremos de la preparación de muchos de estos guisos en las manos de expertos. La cocina tradicional mexicana que nos caracteriza y sí, desde hace 11 años, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Les diremos también por qué. Así que compártanos si les parece que van a cenar esta noche mexicana, cómo preparan esos platillos, tienen la receta secreta característica que no quieren compartir con nadie, porque pues es la clásica del recetario familiar. Ustedes cuéntenos, estamos aquí en Diálogos en Confianza esta mañana para hablar precisamente de nuestra cocina y de todos sus sabores, sus olores, sus aromas. Anaí estará pendiente en redes sociales de sus comentarios y aquí los especialistas que les presentaré en unos momentos nos hablarán precisamente de todo este menú de 15 de septiembre y de todos los días del año. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. ¿Qué introducción tuvimos el día de hoy? Sí, no se vale. Yo, de verdad, no sé si fue una tortura, no sé, la producción, de verdad, qué delicia de platillos mexicanos tenemos nosotros, de verdad que es espectacular. Y pues yo quiero estar leyendo y también viendo fotos, quiero que me compartan porque también de la vista nace el amor, esa es una realidad. Así que pues si ustedes tienen una receta, un platillo que se hace típico en su casa, compártanos fotos, compártanos sus ingredientes secretos. Yo sé que pedimos mucho porque hay muchos que guardan con recelo esos ingredientes, es verdad. Luego ahí tenemos las tradiciones familiares, pero bueno, yo creo que se trata de compartir porque pues disfrutar este tipo de platillos es todo un deleite. Así que pues yo al pendiente como siempre de sus llamadas, de sus comentarios. Acuérdense que estamos transmitiendo ahorita en vivo en Facebook, estamos en vivo en YouTube y si me dicen, Anaí, es que ¿qué crees? Me perdí el programa, no pude terminar de verlo y ya no me enteré de la receta, ya no me enteré de la historia, ya no me enteré. No se preocupen, que este programa se queda guardado en YouTube, en el canal de Diálogos en Confianza, se queda guardado también en nuestra página de Facebook, así que ustedes lo pueden repetir cuando ustedes gusten. Así que, pues, Lupita, también en el teléfono 55 51 66 4000, el centro de contacto con la audiencia también nos estará compartiendo sus llamadas. Así que, Lupita, pues vamos a ver qué nos espera esta mañana con tanta comida. Vamos a disfrutar de estas delicias mexicanas y muchas gracias Alberto Mujica junto con Istiel Caneda y Lía Vadillo van a alternar a lo largo del programa en la interpretación en lengua de señas mexicana. Les presento a nuestros invitados de lujo en este 15 de septiembre. Tigui Campos Ortiz, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días y no, hombre, a celebrar con gracias. ¿Qué nos trajiste, Tigui, de platillo? Bueno, yo las ganas de contarle que vamos a hacer pozole. Que sea secreto. Ah, pozole, sí. Muy bien, Tigui.
Más que bienvenida. Directora de Cultura Alimentaria de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Muchas gracias, Tiwi. También nos acompaña Ricardo Muñoz Zurita. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Bienvenido. con mucho gusto. A ti no te pregunto qué nos trajiste porque te voy a comprometer ya, así como a ti. Pero te podemos visitar, Exacto. El chef Zurita, pues a él lo conocemos considerado el mayor investigador gastronómico de la cocina mexicana en la actualidad. Bueno, tú has de tener hasta recetas familiares y hoy Muchísimas. nos tienes que revelar. A ver si puedo compartir, contarles sí, algunos secretos. algo por ahí, lo que se pueda contar, lo que Sí. no cause enojo entre la familia, que eso no es nuestra Sí, receta. ya no se enojan tanto. Ay, qué bueno, qué maravilla. Bienvenido, Ricardo. Paris Aguilar Piña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Un Gracias. gusto que estés con nosotros. Doctor en Igualmente. antropología e investigador en la Universidad Autónoma aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también con especialidad en alimentación, antropología económica, métodos y técnicas de investigación antropológica y autor del libro El Sistema Cultural de la Alimentación. También mucho que compartir y conocer Claro. contigo y con nuestros panelistas. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno en lo que es este tema de la comida mexicana? Porque cuando hablamos precisamente de este tema, pues todo el mundo se le hace agua a la boca y lo disfrutamos y nos encanta. Algunos prepararlo, otros comerlo. Soy del segundo caso, pero siempre hablar de la cocina mexicana es recorrer un mundo de historia y saber que tiene un origen prehispánico que se ha querido preservar hasta nuestros días. ¿Por qué es tan importante la cocina mexicana a nivel internacional, Ricardo? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar porque hay muchas respuestas. Sí. Así de grande es la riqueza también. Habría que empezar porque había aquí una civilización portentosa y muy desarrollada y muy sofisticada en la que ya había una gran cocina, ¿no? Y como somos tres panelistas, trataré de no ocupar mucho tiempo. Donde ya muchísimas de estas cosas como el pozole, los tamales, los moles ya existían. Ese es por un lado. Por el otro lado, México cuenta con una de las biodiversidades más grandes del mundo, por lo tanto habían más ingredientes que cocinar que en Europa del Mira. siglo XVI. Éramos mucho más ricos y seguimos siendo más ricos. Claro. Pero a eso hay que añadirle el asunto de que somos un país multicultural y que ya se habían desarrollado, ¿no? Muchísimas culturas, porque nos enfocamos a veces nada más en la azteca, que digo que tienen todo el mérito, pero al interior y a lo largo y ancho del país habían otras culturas que se habían desarrollado y que tenían también una cocina propia. Y bueno, y otra de las tantas razones, tal vez para mí una de las más importantes, es que la cocina mexicana, a diferencia de la cocina de otros países, por decir Francia, España, que no estoy quitándoles mérito, Claro. es contestando a tu pregunta, es que esta cocina se hizo solitita y aislada. Es decir, nosotros no tuvimos contacto con el mundo de afuera. Luego entonces, por ejemplo, para hablar de Europa, inclusive cuando íbamos en la primaria, nos hablaban de el continente euroasiático o africano. ¿Por qué? Porque por la cercanía, ellos sí ya tenían muchísimos contactos y ya se habían mezclado, mientras que nosotros no nos mezclamos con nadie. Lo que había aquí era de aquí y no lo trajo nadie. Y nada más como un ejemplo, nosotros tenemos ahora la Talavera mexicana, que vino de Talavera, España, que a veces piensan que es muy española, pero lamento mucho decepcionar, Aclaración. porque realmente, y esto es para hablar de ese contacto del que yo hablaba, Sí. esto fue introducido por el mundo árabe, traído de los chinos, ¿sí? Y desde allá viene la Talavera. Entonces, si realmente queremos ver de quién es China, traída al Medio Oriente, del Medio Oriente brinca a Europa,
cuando los árabes estaban en la ocupación de lo que hoy conocemos España, que casi la dominaron 900 años, y después de refilón nos toca a nosotros la Talavera. Este ejemplo, y ya con eso concluyo, porque si no, no van a participar todos, este ejemplo es cómo algo que pensamos que es tan europeo realmente viene de Medio Oriente y de China, y para concluir la idea es cómo ellos ya se conocían, ya se habían revuelto, ya habían hecho muchas cosas, mientras que nosotros estábamos inmaculados. Sí, o sea, claro. Lo que nosotros teníamos era de nosotros y no llegó ningún ingrediente, ni nada que no creciera en estas tierras hasta el siglo XVI. Pero para el XVI teníamos una cocina variadísima. Variadísimo. Por eso es que somos tan importantes en el mundo y por eso es que somos patrimonio. Y reconocidos también, Ajá, precisamente sí, con esta característica, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Paris, cuando hablamos precisamente de toda esta riqueza y toda esta tradición que hay detrás de lo que diario ponemos a la mesa en muchos hogares mexicanos, hablamos de que la comida se convierte en un fenómeno social muy importante para los mexicanos. Todavía en muchos hogares la hora de la comida es así, literal, la hora sagrada. Hay que sentarse a la mesa. Bueno, ahora es difícil con esto de los celulares, pero dejando de lado ese aspecto, se convierte en un fenómeno social, el momento de la comida, de la degustación. ¿Qué hay detrás de esta convocatoria a la mesa, antropológicamente hablando, Paris? Qué interesante pregunta y espero que la respuesta sea tan interesante como la pregunta. Seguro. ¿Qué hay? Pues un conjunto de momentos, de espacios, de espacios tanto físicos, objetivos, pero también subjetivos, que están involucrados en lo que sería el proceso general de la alimentación. Yo coincido contigo, efectivamente ahí el momento de la comida, de la comensalidad, convoca muchas cosas. Muchos aspectos de la cultura, de la tradición, de los afectos, etcétera, Sí. pero eso no significa que sea necesariamente ni el momento más importante ni el momento crucial. Es decir, exactamente el proceso que hace que todas esas cosas lleguen y convoquen a sujetos a la mesa son procesos también muy interesantes, muy ricos en términos de la historia, de la tradición, de la cultura, el desarrollo de la técnica, de incluso tan interesante que trasciende mucho los fenómenos que se dan en la mesa misma. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de la existencia del celular y cómo impacta en el tema de la convivencia. Sí. Bueno, eso es toda una rama de estudio que no solamente la antropología, la psicología, la sociología están metidos a estudiar, porque efectivamente eso ha irrumpido y ha metido un ruido que es, yo no lo quiero calificar ahorita, pero que es muy interesante en términos de lo que está generando, detonando, anulando o promoviendo en términos de la convivencia social. La convivencia no es nada más lo que se da a nivel de la estricta subjetividad familiar, sino lo que se da en términos de una suerte de una conveniencia y convivencia social mucho más amplia, ¿no? Es decir, en la mesa se dan el compartir elementos no solo del núcleo familiar, sino del contexto social histórico general. Eso obliga, evidentemente, a que, por ejemplo, el tema de la irrupción del celular en la mesa se vuelva toda una rama de investigación. No es el tema que nos reúne aquí, pero lo quise mencionar a propósito del ejemplo que tú usaste, ¿no? Pero bueno, ¿qué particularmente pasa en términos de la tradición y la comensalidad en México? Que efectivamente la familia urbana vive mucho a la saga de esta visión, yo diría un poco como romántica, de la idea de que la comensalidad es el momento de la convivencia familiar. Sí lo es, pero también lo es en términos de como en una suerte de ambivalencia, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y de eso, por ejemplo, nos dan mucho testimonio estas escenas costumbristas del cine mexicano de los 50, donde vemos una suerte de obligatoriedad cuasi fascistoide que obliga a todos a estar en la mesa y además comportarnos del mismo modo todo mundo, ¿no? Bueno, de eso nos habla eso un poco, pero también está efectivamente los afectos, la conveniencia, la convivencia de los afectos, pero sí quiero hacer un énfasis importante en que para que la comida llegue a la mesa y las personas lleguen allí, pasan fenómenos pretéritos que van desde la manera en que se concibe
lo que es alimento y lo que no es alimento en una cadena social, técnica y cultural muy compleja hasta el momento en que llegan a la mesa. Lo que quiero decir es que cuando los alimentos llegan a la mesa se cristalizan muchas cosas, pero se cristalizaron muchas cosas cuando se distribuyó el alimento, cuando se procesó el alimento, cuando se obtuvo el alimento. Hay una cadena económica, cultural, histórica muy compleja que también es muy digna de conocerse y estudiarse, que además son las cosas de las que se hablan muy poco cuando se habla del tema de la comida o de la alimentación a nivel incluso de especialistas, O sea, no son cosas de las cuales, con las cuales conectemos muy automáticamente, pero para que la comida llegue a tu mesa pasan muchos fenómenos que no solamente son fenómenos técnicos o económicos, culturales, emocionales, tragedias incluso para que lleguen esos alimentos a la mesa, tragedias históricas y tragedias individuales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, hay una multidimensionalidad de cosas que vale mucho la pena también conocer sobre ellas, pero que lamentablemente no se estudia mucho sobre eso, ni se conoce mucho. Yo creo que perdón por el comercial, pero la antropología de la alimentación creo que está apenas irrumpiendo en este tipo de búsquedas sobre qué significan todos estos, o sea, qué procesos de significación se están dando en los momentos previos en que la alimentación, los alimentos llegan a la mesa, ¿no? El 15 de septiembre y estas fechas en particular, pues aparentemente son fechas festivas en efecto, pero se conmemoran cosas, tragedias, que también, digamos, están presentes de una u otra manera en esta lógica del festejo y la tradición, ¿no? Muy bien, pues qué interesante. Ya ven lo que hay detrás en el punto que tiene que ver con estas referencias al pasado, con lo que significa hoy sentarnos a la mesa y probar un platillo, el que ustedes gusten. Hay todo un antecedente antropológico, social y cultural, como bien nos comentan nuestros panelistas. Vamos a ver ahora, pues, una de las delicias de la cocina mexicana y ya nos dirán si es tan mexicana como se ve. Los chiles en nogada. Puebla, por supuesto, un lugar con tradición, y es Brenda Canto esta mañana quien nos comparte la preparación de este delicioso platillo. Vamos contigo, Brenda. Los chiles en nogada fueron creados por las monjas agustinas en el convento de Santa Mónica en Puebla, con motivo de la celebración de la independencia de México y homenaje a Agustín de Iturbide. Para el relleno de los chiles en nogada ocupamos manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, sal, pimienta negra, manteca de cerdo, cebolla, ajo, jitomate, almendra fileteada, uva pasa, carne picada finamente, clavo y canela. Opcional, plátano macho. Para el capeado del chile ocupamos chile poblano, harina de trigo, huevo, aceite, y para la salsa de nogada ocupamos nuez, queso de cabra, azúcar, leche y canela. Para la decoración ocupamos granada y perejil. El picadillo lo vamos a hacer en dos partes. En dos cazuelas vamos a agregar un poco de manteca de cerdo. En una cazuela vamos a agregar las frutas y en la otra cazuela vamos a agregar cebolla. Ya que está acicalada la cebolla, agregamos ajo. Después incorporamos la carne. Después agregamos la pera y el durazno. El jitomate previamente pelado y cortado, le quitamos las semillas. Lo agregamos a la carne para que se sazone. Cuando ya está casi seco el tomate de la carne y ya está casi cocida la carne, procedemos a agregarlo a la fruta. Agregamos la almendra y sazonamos con canela en polvo y clavo molido. En una cazuela con manteca se fríe la pasa y se agregan al picadillo. Después soltamos los chiles, se limpia y se desvenan los chiles y se procede a rellenarlos. A continuación batimos las claras para que estén en puntos de turrón. A 150 grados se fríe el chile. Para la salsa de la nogada licuamos la nuez, el queso, la canela y el azúcar. Al final cubrimos el chile con la salsa y decoramos con granada y perejil.
Los invito a disfrutar de nuestra gastronomía. Ay, así de rápido se la prepara. ¿Cuánto dura la cápsula? No es tan rápido. 1 minuto 30, wow. Yo quiero que Brenda Canto pues, nos enseñe cómo lo hace tan rápido. Pero bueno, gracias a la televisión pudimos conocer la preparación. Si alguien en casa en este momento está que los chiles en nogada, pues ahí está la receta completita. Si se les escapó algún ingrediente, pues ya Brenda ahí les dio una lección. Cuando hablamos de esta cocina mexicana y vemos la cocina como tal, vemos el espacio físico donde se prepara, pues ahí hay de todo, desde cazuelas, ingredientes, bueno, hay incluso recipientes que no queremos tirar porque tienen ya incluso el aroma, el sabor y demás. ¿Cocina mexicana es solo esto cuando hablamos de este concepto o tenemos algo más que tengamos que reconocer, Tiwi, en todo este concepto de cocina mexicana? Me parece muy importante que, un poco sumando a lo que decía el chef, que tenemos que plantear que no tenemos una cocina mexicana. Tenemos 68 pueblos indígenas y la cultura criolla, mestiza o híbrido, lo que somos todos los demás, que se basan y crean la cocina mexicana. Entonces yo considero que lo más importante es reconocer actualmente que es la base de nuestra alimentación, las diversas cocinas, las diversas formas de nombrarla, diversas formas de sembrarla, de cantarle al maíz, de cosechar, y creo que eso es muy importante reconocerlo, que no tenemos, aunque sea la que más se reconoce, la mestiza, ¿no? Claro. Y más que es la que más se usa porque somos más, pero tenemos que tener muy claro que estamos sentados en una base de 68 pueblos indígenas y los afrodescendientes, obviamente, y que a partir de ahí es lo que somos. ¿Cómo lo explicamos? Es muy complejo, no es lo mismo hablar de alguien que come en Monterrey, ¿no? Su carnita asada, o sus frijoles, o alguien en Calpan como Brenda, o en Yucatán, ¿no? No es lo mismo la cochinita, el chef, lo sé porque tenemos amigos en común, que la cochinita en Yucatán, que en Campeche, que en Quintana Roo. Claro, entonces, el pozole, estilo guerrero, y otras formas también de prepararlo, ¿no? Claro, y entonces a partir de ahí reflexionemos que la cocina mexicana sí es obviamente el espacio donde convergen todas las energías, las familias, las enseñanzas, la nostalgia, las tradiciones, pero antes de llegar a la cocina, como decía el doctor, hubo quien sembró unos alimentos, hubo quien decidió qué alimentos iban a sembrar. Y en las cocinas tradicionales, que bueno, también había que ver qué es tradición y qué no, bueno, pues esa es otra discusión, pero en estas cocinas la elección de los ingredientes se basa en lo que se necesita. Si ustedes van a una comunidad que sea productora y además prepara alimentos, la señora o quien cocina regularmente dice, no, este maíz lo uso para la tortilla, este maíz me queda mejor para el atole. O sea, a nivel de un científico occidental, academicista, ¿no? Tiene ese nivel de conocimiento. Entonces la cocina tradicional se basa en eso, en la experiencia, en el conocimiento, en la diversidad cultural, ¿no? Que tiene nuestro país y que a partir de ahí podemos hablar de lo que se enseña, de lo que se lleva y de lo que se desecha también. Porque eso es una reflexión que ellos me hicieron ver, una cocinera me hizo ver. Me dice, lo que desechamos regularmente lo tiramos, no nos preguntamos a dónde va. Me dice, entonces la cocina mexicana debe ser desde que elegimos la semilla hasta dónde terminan nuestros residuos para hacer composta y regresarle a la madre tierra todo lo que nos dio. Entonces se reconoce, obviamente, las cocinas de Puebla son impactantes, claro. O si va uno a Michoacán, a la zona purépecha, son preciosas, pero debemos reconocer que para que llegara a ese proceso hubo mucha gente que convergió para que se pudiera lograr. Ese resultado de una cultura, ¿no? Entonces es una cuestión social. Y obviamente muchas decisiones se toman en las cocinas, no solo en una cocina grande, sino las mujeres, las decisiones, hasta los diálogos femeninos que hay en las cocinas. Oye, ¿no? ahorita hablaremos precisamente de este tema. ¿A quién le va mejor el sazón? ¿Hombres o mujeres? ¿Quién tiene ese toque personal que dices, no, pues esto sí lo hizo mi abuelita y esto lo hizo seguro mi papá o mi hermano? Porque agradecimientos por 25 años de diálogo. Gracias a ustedes. Sigo el programa de Diálogos en Confianza desde hace 12 años. En mi vida personal, pues ha sido muy importante, sobre todo en la parte emocional, porque tuve una pérdida, perdí a mi único hijo y fue un espacio muy importante estar con ustedes. Me sentí acompañada y agradezco de antemano
esa oportunidad de sentirme acompañada. Cada que veo el programa, pues me parece muy nutritivo. Creo que siempre hay puntos de vista, opiniones que uno no se imagina y me encanta descubrir como temas nuevos. Me encanta leer la literatura que recomiendan, ver películas, los videos y siempre termino aprendiendo mucho más de lo que hubiera esperado. Yo hoy me siento muy honrada, felicitarlos en este nuevo aniversario. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que sigan cosechando éxitos, que gracias también a ustedes, en mi persona y para muchas personas de mi entorno, hemos crecido a través de todos sus programas. Estoy muy agradecido con el programa, lo llevo viendo desde que tenía como 20 años, casi ininterrumpidamente. Ha tenido mucho impacto en mi vida porque he encontrado herramientas, he encontrado más cosas que aprender y que saber de estos temas, con los especialistas que llevan, con toda la producción que tienen, que sigan llenando todos estos corazones y ayudando a las personas en todo el mundo como lo hacen hasta ahora. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Ya de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Y antes de seguir con sus comentarios, porque ya me abrieron otra vez el apetito, quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten este viernes, porque vamos a estar celebrando nuestro 25 aniversario. Ya vieron ustedes durante toda esta semana en nuestras redes sociales tenemos anécdotas, felicitaciones, sus recuerdos, sus testimonios. La verdad es que seguimos de fiesta, en gran celebración, así que pues no se pueden perder el día viernes, porque vamos a cerrar la celebración porque es el mero día de nuestro cumpleaños, así que no se pierdan este programa para que se conecten con nosotras. Y pues ahora sí quiero leerles algunos comentarios, porque ya habíamos hablado de algunos ingredientes, pero empiezan a surgir más, empiezan a hablarnos más de platillos que seguro el día de hoy nuestros especialistas nos hablarán más adelante. Pero, por ejemplo, Rebeca Álvarez, que nos felicita también por nuestros 25 años en Diálogos en Confianza, y nos dice, la mujer es un elemento fundamental para el mantenimiento de semillas, tradiciones y costumbres, cultura, cada rinconcito del país, porque México tiene su gran diversidad. Esta respuesta de Rebeca fue la pregunta que nos hiciste, Lupita, antes del corte. Ella contesta, la mujer es fundamental en la cocina mexicana. Rocío Chávez nos dice, pozole blanco estilo guerrero, enchiladas mineras, carnitas michoacanas, cochinita yucateca, tortillas recién hechas, delicias mexicanas. Todo Lupita. eso ella va a tener esta noche en su casa, seguramente, ¿no? Híjole, no, pues a ver qué tal. ¿Dónde vives? Ay. Para visitarte. Mándanos la dirección, tu ubicación. Tenemos otro comentario que también creo que es muy padre, de Val Favela. Ella nos dice, estas fiestas preparé mi primer pozole. Entonces también, bueno, que nos cuente qué tal le quedó y qué ingredientes utilizó, porque creo que también es muy válido a los que estamos incursionando en la cocina, porque no nos queda de otra, Lupita. América Mercedes dice, yo desde ayer preparando mis chiles en nogada y también hice tostadas de pata. Las tostadas de pata, quiero decirles que se ha repetido ahorita en nuestros comentarios en Facebook. Al parecer es algo que va a estar en la mesa de muchas casas del día de hoy. Amo los chiles en nogada y el pozole, nos dice Diana Hernández. Lo mejor de todo son los esquites. También se ha repetido constantemente los esquites. Nos dicen enchiladas mineras. Sin duda la comida mexicana es la más rica, no tiene comparación, nos dice Julia Silva. Lisbeth Rodríguez nos dice, de las milpas provienen muchos de los ingredientes de los platillos que degustamos. Atesoramos y perpetuamos o innovamos desde la selección de ingredientes mismos hasta la preparación y comensalidad, sin dejar a un lado la cosmovisión que aún es trasfondo importante de la elaboración de ciertos platillos. Por ello y más, la comida mexicana debe considerarse patrimonio biocultural, que ya nos hablarán, supongo, más adelante también nuestros especialistas. Y otro quiero decirles ingrediente que se ha repetido es el mole, pero tienen muchas versiones, pero por ejemplo, Conrado Huatulco nos dice el mole negro. Y hablando de mole, quiero invitarlos a que nos vean, nos acompañen a ver esta cápsula de Karina Alanís, porque justo nos va a hablar sobre mole, así que vamos a verla. La palabra mole viene del náhuatl, que significa salsa
rica y sustanciosa. Bernardino de Sahagún en el siglo XVI hace los primeros registros en la historia de la Nueva España y ahí es donde él menciona por primera vez y donde se queda inscrita la palabra muli y que ya existían estos. Traje a la mesa un mole que voy a reinterpretar de un manual de cocina de doña Vicenta Torres, que fue una michoacana que hizo una recolección de recetas a finales del siglo XIX, principios del XX. Los ingredientes de este mole son los chiles, que es el chile mulato, es el chile colorado, pero en realidad es un chile que se llama chile moreliano. Después tenemos los tomates, la cebolla, el jitomate. Como frutos secos lleva las almendras, el ajonjolí y las especias que tenemos aquí son la canela, las semillas de cilantro, la pimienta tabasco y unos pequeños clavitos. Y algo muy particular es que lleva una cabeza de ajos y un toque de jengibre. Entonces tenemos ahí unas especias que son muy cálidas y que va a generar una salsa más digestiva. Vamos a dorar los chiles. Hay que tener mucho cuidado de que no se quemen o que no se pasen porque esto puede amargar la preparación. Después vamos a agregar hasta que estén suaves y blandos los tomates, los jitomates y la cebolla. Vamos a poner los dientes de ajo a que estén acitronados. No tienen que estar suaves, tampoco se tienen que quemar, pero van a ver que el color va a empezar a ser un poco translúcido. Después vamos a ir por los frutos secos, que es, empezamos primero con las almendras de tamaño mayor, continuamos después con las semillas de ajonjolí. Hay que bajar un poco el fuego para que estas no se queden en toda la cocina. Y como paso final, vamos a dorar las semillas de cilantro, la canela, la pimienta tabasco, los clavos de olor y el jengibre. Lo que vamos a hacer es ayudar humectando nuestros chiles porque lo vamos a hacer en la licuadora y esto va a ayudar a que sea más ágil y más fácil. Después que estén los chiles, vamos a moler por separado nuestros jitomates, la cebolla, el maíz y el pan. Al final vamos a moler los frutos secos y las especias. Empiezan a ver que la cazuela tiene humo. Ahí colocamos primeramente los chiles. Después vamos a colocar el molido de las vegetales con el pan y el maíz. Y por último, el de las especias. Qué delicia, la verdad. Hay infinidad de moles como chiles y combinaciones se pueden hacer. Pero me surge una pregunta ahora que hemos visto mujeres aquí en la pantalla. Las mujeres se convierten en las guardianas de la cocina tradicional mexicana. Son este toque femenino que, bueno, ellas han cuidado nuestro legado. Pero bueno, ahora sabemos que se comparte con todo el mundo, ¿no? Sí, mira, yo quiero contestar esa pregunta porque sí, ellas son las grandes guardianas. No estoy en el ánimo de corregir a nadie, pero han habido ciertas imprecisiones en los videos. Por ejemplo, la palabra mole no quiere decir salsa rica y esto, sino viene del náhuatl que quiere decir salsa molida, porque en la antigua cocina mexicana teníamos diferentes tipos de morteros. Entonces, los que se hacían el molcajete, ¿no? Eran las salsas de mesa, que son texturas muy martajadas. Luego, las que se hacían o se hacen en metate, el molido es tan fino que entonces alcanza la calidad de moli, o que ya después trasladado al español se llama mole. Entonces, es una cuestión de texturas y de técnica de cocina, no de significado. Perdón, pero hay que aclarar. Luego, la otra cosa, eso de que el chile en nogada que fue inventado por las monjas agustinas y eso hay que revisarlo, no voy a polemizar ahora, pero también esa información no está correcta y tampoco es como lo dicen popularmente, pero no quiero que en un programa tan masivo se queden errores como esto. Es oportuno aclararlo. Y la otra cosa es que el libro que mencionan sobre Bernardino de Sahagún no se llama así, ¿no? Y tampoco no es el único que habló sobre eso, también hay testimonios de Bernal Díaz del Castillo,
Digo, porque hay cosas que hay que precisar, ¿no? Importante, porque creo que creo que la cocina mexicana nos merece respeto, ¿no? Y tampoco estoy en el ánimo de corregir a nadie, pero un término que creo que hay que empezar a revisar y dejar de usar es lo de la cocina mestiza. Porque de cocina mestiza hay muy poco, por no decir que no hay nada. Y esa es la falta de respeto que le hemos tenido a nuestros indígenas, a los nativos de México, porque el hecho de que un tamal tenga manteca, eso no lo hace mestizo. Entonces le estamos faltando el respeto a los que crearon el tamal y la envoltura y todo. Porque para ser mestizo tendríamos que tener 50 y 50. Además, la comida no son seres humanos para calificarlas así. Entonces, una manera más respetuosa de hablarnos a nosotros mismos es abandonar la palabra mestizo y hablar de indígena contemporáneo, porque el tamal no perdió estructura ni forma y siempre, en términos generales, es la masa, que muy independientemente que tenga manteca, ¿no? La salsa, que es muy mexicana, y alguna carne, pero en México hubo venado, jabalí, o sea, no nos confundamos. Entonces, el hecho de que hayan ciertos ingredientes incluidos a la cocina mexicana no es mestizo, es indígena contemporáneo. Mestizo tendría que ser cuando una cocina pone la mitad y la otra pone la otra mitad. Y hay que tener cuidado con lo mestizo, porque ese relleno del famoso chile en nogada es morisco. Hay que recordar que los árabes dominaron a España casi 900 años y es de ahí donde se trae la idea de mezclar frutas con carne y etcétera. Y luego es muy nuestro porque a nosotros fue a quien se nos ocurrió meterlo dentro de un chile y luego salsearlo y luego ponerle los colores patrios. ¿Van capeados o no van capeados? Sí son capeados, pero habría que empezar a no capearlos. Entonces, cuidado con lo mestizo, cuidado con esas cosas. Yo lo digo porque a mí me gusta ser muy respetuoso y además siempre me quejo de todo, ya todo el mundo lo sabe, pero a mí me gusta llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Porque hay cosas que me hacen mucho ruido y que me llegan a molestar, como podrán darse cuenta. Y yo creo que habrá personas en el público que seguramente coinciden contigo. Me encantó esta palabra de respeto. Respeto a la cocina mexicana. Y a la gente, a los originarios. A quienes en algún momento se involucraron con estos aromas, con estos ingredientes, que hicieron una receta tradicional, sí, y que pues nosotros como herederos precisamente de esa cultura tenemos la obligación de conocer exactamente el origen, de respetar. Yo les decía fuera de corte, no me gustan los chiles en nogada. Y tú me decías, quizá los has probado de una forma incorrecta de prepararse. Esta distorsión y que a mí me gusta dulce, y que a mí me gusta más salado, y que pónganle otro poquito de no sé qué. Bueno, ahí ya estamos irrumpiendo en algo que tiene orígenes sagrados, todo esto de la comida, Paris. Bueno, hay orígenes sagrados que, bueno, no estamos en circunstancias de decir es intocable, todo se retroalimenta y se enriquece. Pero el origen de nuestra cocina, de nuestra comida, también tiene esta conexión con lo sagrado, ¿es así? Sí, no, y relativamente, o sea, tampoco es que eso la haga superlativa respecto de otras, o sea, tanto la cocina, lo que se llama cocina mexicana, lo que uno entienda por eso, como cualquiera otra, tiene una interconexión con muchos aspectos de la vida, culturalmente hablando, entre los cuales está, por supuesto, la cuestión de la ritualidad, digamos, la importancia en términos de otros niveles que sea solamente la alimentación como proceso nutricio. Y un poco, déjame retomar esto y dialogando con Ricardo. A ver, es que mestizaje no significa necesariamente una proporción de iguales, no es una cuestión cuantitativa, sino tiene que ver con, como la palabra lo indica, la mezcla. Y el problema no es cuánto se mezcla, sino la profundidad que adquiere esa mezcla en la adopción de una práctica, una costumbre, un hábito, en términos de una cultura. Entonces, no es importante si tiene
10, 20, 30%, 50, 50, 80, 90, como sea, sino qué tanto esa interacción, esa mezcla, finalmente es incorporada culturalmente y luego reconocida como parte de ese, digámosle, patrimonio, ¿no? Ahí hay un detalle, ¿eh? Espérame un tantito. No. La idea de patrimonializar, y por eso puse entre comillas el concepto patrimonio, hace referencia fundamentalmente a un conjunto de valores subjetivos. O sea, no hay en ningún sistema de alimentación del mundo, digamos que no hay nada que lo hace especial respecto de otro, porque todos han garantizado y garantizan la existencia de las personas que lo reproducen. Entonces, por esa vía, pues en realidad lo que tenemos es un reconocimiento que pues genera un cierto prestigio, le da una cierta marca, pero que no la hace necesariamente más relevante que otras. Tengamos en cuenta que el tema de la valorización es un tema estrictamente de asignación de valores personales, subjetivos, a un hecho o a un objeto. Entonces, lo que tenemos es un poco, en realidad, el reflejo de lo que hemos pensado siempre que es lo mexicano, ¿no? Es decir, el proyecto mismo de cultura mexicana, de cultura nacional, es un proyecto estrictamente subjetivo, político, históricamente determinado, que no tiene ninguna transhistoricidad en la historia de las culturas que se han desarrollado en el continente o en el semicontinente mesoamericano. Es una construcción histórica que tuvo una cierta fuerza y además adquirió cierta importancia muy fuerte en un momento en el que el país necesitaba generar un mecanismo de identidad. Y ese mecanismo de identidad juega un papel político, histórico, ideológico, que es el que estamos reproduciendo constantemente. Para decirlo, perdón, en pocas palabras, no hay una comida mexicana, como bien decías. Hay un montón de comidas mexicanas, yo no les pondría mexicanas en todo caso, pero además de eso no solamente es diversa en términos de las regiones y las culturas que se dan, también ha sido diverso a través de toda la historia de la humanidad, o de nuestra cultura propiamente dicha, ¿no? Entonces, no solamente tenemos distintas culturas y distintas formas de alimentarse en función de los distintos recursos que marca la diversidad biológica, ecológica del país, sino también la diversidad cultural que se da a nivel de las regiones, pero agrégale otra dimensión, la diversidad que se ha dado a nivel de la historia de esas regiones, ¿no? Entonces tienes un montón de expresiones que en realidad lo que entendemos por la comida mexicana en estas fechas es el acento que le hemos puesto políticamente a la necesidad de generar una identidad cultural, ideológica y política en un contexto muy limitado de la historia de este país. Muy bien, ¿no? muy bien. Y a partir de ello, pues, asumimos que eso es lo mexicano. Claro. ¿No? Yo quisiera aportar un poco, ¿puedo? Venga, para que le demos su derecho de réplica. Me parece muy importante lo que dice el doctor porque, por ejemplo, freír los alimentos, eso llegó de allá. No modificó tal vez muchos de nuestros platillos, pero nuestra salud sí. Y estamos pagando el costo de una modificación de prácticas de la cocina que no hacíamos y que nos ha afectado. Y la respuesta lo podemos ver en cualquiera de los hogares, ¿no? La situación de salud. Y eso lo fuimos transmitiendo, ¿no? O sea, esas cosas también se transmiten. Y lo que decía él me parece muy importante porque si no reconocemos que la cocina está viva, por eso yo decía, cuando hablamos de tradición, ¿de qué tradiciones estamos hablando? ¿No? ¿Qué es tradición y qué no? El hecho de, por ejemplo, algunos moles, el chilhuaque, ¿verdad? El chilhuaque es un chile que se puso de moda y ahora es carísimo pagarlo. Y entonces no vale la pena que una familia productora de Oaxaca haga un mole que le va a costar tal vez su ganancia de un mes o dos para solo hacer un mole tradicional. Se cambia el chile, si eso es lo que la sociedad pide. Si eso es lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos que ver qué vamos a conservar como tradición y para qué. Para que México esté bien ante, la declaratoria de la UNESCO de patrimonio para la cocina, me parece muy importante y muy valiosa. Pero ¿a quién ha servido? Si tú vas a una cocina tradicional y le preguntas a una cocinera, esto está muy orgullosa de que estar en esta...
Gracias. ¿No? Pero ¿quién ha Sí, sido ¿no? beneficiado? Y que no está mal, claro. porque el turismo es un ingreso económico es fundamental en nuestro país. Pero ¿quién se ha beneficiado? Los restaurantes, los hoteles, los guías de turistas. Y creo que es importante reconocer el trabajo de las cocinas. Y regresando a tu pregunta original, donde parte de las mujeres son guardianas fundamentales en la transmisión, reconocimiento y valorización de las prácticas culinarias, que ellas también sean merecedoras de este efecto, ¿no? Claro. Y los hombres, obviamente, también se puede hacer. Mi abuela, me acuerdo mucho de eso, porque a mí me tocó ser la nieta más chica con la que cocinaba con ella, y entonces venían mis primos o mi abuelo y me decían, no, los niños fuera de la cocina, los hombres fuera de la cocina, porque un hombre en la cocina huele a caca de gallina, algo así era el restaurante. Y yo ahí cocinando con mi abuela, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que tienen que cambiar, como esa visión de que los hombres no cocinan, ¿no? No, sí, tienes razón. Y eso me parece muy importante marcarlo hoy, que como dice el doctor, esto que celebramos, yo hice una encuesta en mis redes sociales que yo validé por mí misma, y le preguntaba yo a las personas, con mis propios datos, y yo los analicé, y le decía, ya sabiendo que venía para aquí, le decía a las personas, ¿qué cocinas tú el 15 y por qué? Y bueno, tostadas, pozole, me dice, porque me lo enseñó mi abuela, porque mi abuelo va al mercado de Azcapotzalco a comprar las tostadas que nos gustan desde hace 3 generaciones. El maíz entalado. Ajá, mi papá va a Toluca por un maíz cacahuacintle y lo trae para acá. Entonces, sí es importante un reconocimiento que es una valorización fundamental, pero es más importante la función que cumple esta celebración. Muy bien. Unir a la familia. Y yo no Derecho contesté. de réplica, Las venga. mujeres, no, pero no te contesté la sí, pregunta. dime. No, definitivamente es incuestionable que la mujer mexicana de todas estas generaciones, de todos estos siglos, han sido las tesoreras, las guardianas, las defensoras, las cocineras. La cocina mexicana, lo digo en el más profundo respeto, es un asunto de mujeres, ¿no? Las mujeres son las que han estado siempre ahí, y bueno, yo eso lo he declarado muchas veces, y son las heroínas de todas estas cosas. Vamos a dejarlo otro de que el término mestizo en la cocina mexicana hay que revisarlo, porque puede ser un tema que hay que analizarlo con más profundidad. Pero yo quiero retomar 2 cosas que dijiste tú sobre lo frito. Un dato interesante es que en el México prehispánico, antes del contacto, que ese es, por ejemplo, otro término que hay que tener cuidado, porque no nos descubrieron, nos encontramos. Qué diferente, ¿no? Antes del contacto, en el México prehispánico se habían desarrollado todas las técnicas culinarias excepto la fritura. Es decir, había asado, hervido en agua, horneado, etcétera, 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 menos la fritura. Esa es la única técnica de cocción que adquirimos en el siglo XVI. Es muy interesante. Y luego, que es el costo que estamos pagando, porque la fritura tiene unas implicaciones bárbaras. Bueno. Y luego la otra que quiero rescatar, de en qué nos ha beneficiado ser patrimonio intangible de la humanidad. Sí nos ha beneficiado, pero ha faltado muchas políticas gubernamentales para el fomento de la misma. La primera gran moción se hizo en el año 2005. Cuando fuimos a París. Y luego el nombramiento nos los dan en Nairobi, bajo quien gobernaba en ese momento era el señor Calderón, y desde ahí perdimos la batuta, porque ese era como el momento histórico para realmente posesionar, divulgar, salvaguardar, etcétera, y no se hizo absolutamente nada en esa gobernatura. Y luego vino otra más, que tampoco le interesó la cultura culinaria, y ahora estamos viendo que hay un interés bastante tímido, por cierto, con todo el respeto para la señora Frausto, ¿no?, que es la directora de todo esto, muy tímido, pero por lo menos está haciendo algo que no se hicieron
desde el nombramiento. Y por eso es que no se ha visto ese beneficio, porque es, entre otras cosas, obligación gubernamental la difusión, la propagación y el entendimiento de la cultura culinaria, y eso le corresponde a la Secretaría de Cultura, que dirige la señora Frausto, a quien estimo y respeto, pero sin embargo se ha hecho poco. Pero por el otro lado viene, porque no todo es malo, por el otro lado viene la inauguración del Sencali, que es el Museo del Maíz, y que bueno, ahí hay que hacerle un gran reconocimiento a ella y a toda esta administración, ¿no? Porque por primera vez vamos a llevar el alimento base de la cocina mexicana a hacerlo un museo, cosa que me parece extraordinariamente bien, y así como he dicho que me ha parecido muy tímido lo que han hecho, por el otro lado, qué reconocimiento, para aplaudirles de pie, ¿no? Pero no creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Muy bien, Anaí. Muchos comentarios, también polémica en redes sociales. No, pero por ejemplo, Dinora Mejía nos dice, les quiero comentar que solo nuestras tatarabuelas, bisabuelas y abuelas saben el origen de nuestra comida ancestral. Los actuales jóvenes pueden combinar, modificar, pero no es el platillo original. Aquí en Puebla, si no se hace con chiles en nogada como los hacían anteriormente o que nos enseñó nuestra abuela, pues muchas veces en estos tiempos se le pone, por ejemplo, galletas de animalitos al mole poblano. Lo distorsionan porque en ese tiempo no existían ese tipo de galletas. Aquí siempre se frieron los chiles y pues también es importante mencionarlo. Y es un poco lo que nos mencionan en redes sociales, Lupita, que es un poco lo que nos decía Tiwi, en el sentido de que la parte familiar, la parte de tradición, creo que dan ahorita algunos otros comentarios para leer, pero prácticamente se repite la importancia de estar conviviendo con la familia y cocinar de la mano con pues familiares. Por ejemplo, Nelly nos dice, he tenido la fortuna de aprender a cocinar al lado de mi madre, mi abuela, mis tías y mis amigas. De todas ellas he aprendido muchísimo, desde mole, cochinita, pasta azteca hasta tamales, postres, aguas frescas, empanadas. Qué jolgorio con nuestra comida. Saludos desde Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Lupita, muchos comentarios, pero regresando, seguro voy a leer más porque ustedes nos han compartido todos sus menús. Así que, Lupita, ahorita regresamos para hacer más comentarios, pero vamos a ver ahorita unos agradecimientos de nuestro 25 aniversario. Soy de la ciudad de Querétaro, y veo Diálogos en Confianza desde hace 2 años. He tenido el interés consecutivo de seguirlos viendo, ya que tocan pues temas muy importantes, ya sean de salud o psicológicos, y eso es lo que más me ha llamado la atención para pues seguirlos viendo. Pues sí me ha ayudado a salir de algún apuro o alguna situación que he tenido por ahí en mi vida personal. Y pues sí, me gustaría que siguieran pues así, ¿no? Tocando temas de interés para la sociedad y pues que nos sigan ayudando a muchas personas, así como a mí. Como soy psicólogo, los temas de lunes y martes son los que más me han servido y me han apoyado para seguir informándome y seguir aprendiendo en mi carrera profesional. Soy del estado de Veracruz, de Jalapa, Veracruz. Pues les felicito por el programa que están haciendo. Son muchos años de estar al aire y sobre todo la ayuda que han hecho hacia la sociedad. Es un conjunto mutuo, tanto del programa como de la sociedad, que nos toman en cuenta en las opiniones o en las decisiones también que uno tiene. Los mayas de Yucatán preservan su herencia cultural junto con la ritualidad agraria, lo que conforma una cocina tradicional excepcional, llena de aromas y sabores que fortalecen nuestra identidad. Tiene Incabae Fidencio Briceño Chel, tiene Mayaen, Quincan Sigmayatan, Quincan Limul, Can Valietel Yocolcap, Yetel Chané,
Achkimakin wol intan tahuetelesh intan ti el cuchila utelo pasta la huiques y el agujertiques machon mayaon cuchanon. ¿Qué tal? Yo soy Fidencio Briceño Chel, soy orgullosamente maya y soy hablante de la lengua, soy profesor, soy antropólogo, soy lingüista, pero ante todo soy parte importante y representante de esta cultura que sigue viva. Somos mayas, aquí estamos vivos. Siendo mayas, nos sentimos también orgullosamente yucatecos y peninsulares, ¿no? El llamado mundo maya no solamente está en México, es México, parte de Honduras, parte de Belice, parte de El Salvador y toda Guatemala. Eso representa la mayanidad. Sin embargo, políticamente estamos en este país que es México y siempre lo decimos y lo sentimos, ¿no? Somos mayas mexicanos, ¿no? Y en ese sentido creo que como representantes de México ante el mundo siempre hemos sido portadores de esta identidad mexicana. Bueno, mi bandera me acompaña siempre y esto es parte de el día a día. Hay muchas identidades y cuando nos toca asumir estas identidades como maya, en mi caso, lo que me identifica, lo que nos identifica como mayas es primero mi familia, mi comunidad, ¿no? Que es el Chival, que le llamamos, pero también mi tierra, mi territorio, mi país, y en este caso México, al que en mi caso amo y represento con mucha dignidad y me siento orgulloso de ser un maya mexicano. No me respetan, pero... Hablábamos de cómo la cocina mexicana tiene mucho que ver con las regiones del país. Bueno, ir a Mérida y estar ahí frente a los platillos típicos, bueno, ¿quién se puede sustraer de todas estas riquezas culinarias? Pero no solo esto, sino también lo que nos platicaban en el testimonio que tiene que ver con la identidad. El ingrediente está en la tierra, en la región. De ahí se toma y de ahí se sirve y de ahí se degusta, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, voy a regresar un poquito solo a una pregunta que hiciste hace rato y que yo no he podido contestar y luego tratar de conectarlo con esta idea, porque creo que sí se relacionan. Sobre el tema del papel de la mujer en la reproducción de las prácticas y la culinaria, yo, perdón, vuelvo a meter la nota discordante, creo que es muy relativo la idea, porque si vemos que se deriva mucho de pensar que la cocina es como ese espacio que está ahí confinado, en el que hay una persona que se dedica a preparar alimentos y luego servirlos en la mesa y darte de comer. Pero yo pienso en una cocina muy distinta, en una cocina que es resultado de un proceso del que hablamos al principio del programa y donde hay una cadena de relaciones en donde todos participan, independientemente del género, independientemente de la condición. Entonces, yo digo, en realidad, los que verdaderamente han sido los guardianes de las cosas que vemos en la cocina, pues somos quienes estamos presentes en esa vida cultural. Verlo de pronto, hacer tanto énfasis en el papel que tiene la mujer en la cocina mexicana y calificarla como la salvaguarda única de todo este conjunto de tradiciones, a mí me parece que es no ver la complejidad del proceso que está detrás de todo ello y es ver una parte del problema, ¿no? Porque yo pensaría que entonces aquellos que se dedican a la producción, reproducción de los alimentos, de los elementos básicos, por ejemplo, de la milpa, tienen un papel también muy importante, muy relevante en lo que llega a ese espacio en donde la mujer, en todo caso, procesa, ¿no? y lleva a la mesa. No hay que perder de vista que también en la cultura mexicana hay una profunda tradición que ha subordinado el papel y encerrado literalmente a la mujer en el claustro de la cocina y le ha asignado de manera otra vez valorativa y cultural un papel en el que es una especie de esquizofrenia, ¿no? Sí, pues es la que tiene en sus manos la reproducción de la familia, etcétera, pero también no puede estar en otro lado. Tú lo comentabas, ¿no? El comentario que haces hace un momento, ¿no? De que el hombre, es decir, el hombre, ¿qué? En la cocina huele a caca de gallina, que es también un concepto que discrimina la posibilidad y capacidad del hombre de estar en ese espacio, etcétera, pero que lo tenemos muy interiorizado. Entonces es muy compleja esa cuestión también y a mí me parecería que sería como parcialmente o un juicio muy parcial pensar que solo la mujer es esta suerte de garantizadora o reproductora, ¿no? No. Espérame un tantito. Y luego
para Sí, tomar un poco, regresar un poco a tu idea. Todo el problema, efectivamente, el problema del significado que tiene un platillo, una comida, una técnica, claro que tiene que ver con una cuestión de identidad. Y decíamos, la identidad es un proceso cultural que es esencialmente subjetivo, lo que no lo hace un proceso inválido, ¿no? Es un proceso que está valorizado por la cultura, reconocido por la cultura y por lo tanto busca la reproducción del mismo de manera constante, ¿no? Entonces, pero esa tradición no solamente la garantiza y la da el objeto comida o el objeto alimento per se, sino el conjunto de valores que hacen que eso llegue a la mesa, lo degustes y generes un gusto por él. El gusto es una cualidad subjetiva. Sí. El gusto es algo que construye socialmente e incluso individualmente. Y entonces, el tema de la identidad pasa por los filtros, digamos, de la subjetividad individual y la subjetividad colectiva, en donde llegan a un encuentro, un punto de encuentro, en donde efectivamente todos esos recursos que son locales, reconocidos en un momento y tiempo determinados, se vuelven parte de una suerte de mecanismo de identidad que refuerza, fortalece o funda de alguna manera lo que dices, esto es con lo que yo me identifico como tal, ¿no? Entonces, y ya cerrando la idea, esta tradición de la mujer en la sociedad mexicana también forma parte de este mecanismo de identidad del que estamos hablando. Es un poco con los claroscuros de la identidad de lo que llamamos la mexicanidad, ¿no? Muy bien. No, a ver, lo que pasa Ricardo. es que son cuestiones de conceptos. Yo entiendo la cocina mexicana como el proceso terminal de la manipulación de un alimento para transformarlo y hacerlo comestible. Entonces, entendamos, pues, lo que París dice es muy valioso y todo es muy cierto, pero no estamos hablando, habría que diferenciar y habría que separar la cocina como el proceso terminal de la alimentación o de la transformación de un alimento, muy diferente a la cadena de valores y de procesos agrícolas, históricos y etcétera, para terminar en el proceso de la cocina. Si nosotros, no es que diga yo, y quiero ser muy claro en esto, no es que yo diga que lo que París dice no es verdad, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que entender como cocina el proceso terminal, porque si no, nos remontamos a todas estas cosas que son sumamente valiosas y que son sumamente ciertas, pero que ese es un estudio que tiene que ver más con la antropología, con la historia y con muchas otras cosas que se entrelazan y mezclan. Entonces, si queremos hablar de la cocina mexicana, hablemos pues de este proceso que es la transformación del alimento, porque cómo llega y cómo surge y cómo todo, es algo fascinantemente complejo. Pero es innegable que más allá del machismo que puede existir y más allá de que a la mujer se le sometió para cocinar y todos estos problemas socioculturales por los que hemos atravesado la humanidad entera, en eso estoy de acuerdo. Pero de que las mujeres sí son las defensoras y las hacedoras de la comida, eso es innegable. Pero vamos entendiendo que hablemos de la cocina como la transformación del alimento para ser comestible y un sustento de vida. Porque si nos empezamos a regresar a todos estos valores culturales que son muy válidos y que finalmente sí son ciertos, todo lo que él dice, para terminar en esto, pero finalmente la cocina mexicana es una cocina que tiene una identidad propia de alimentos y elementos que no se repiten en ninguna parte del mundo. Y nada más para mencionar uno, tendríamos que hablar del maíz, del cacao y de la vainilla, que transformaron al mundo entero. Y eso no se lo podemos arrebatar a la cocina y no nos podemos poner a pensar por todo este proceso histórico, porque entonces habría que hablar de autosuficiencia alimentaria, habría que hablar de un montón de términos. Yo les invito a que nos vayamos al último proceso, que es la cocina, y no es verlo de una forma pagana ni liviana, pero entonces fundamentar tantas cosas que son ciertas,
pero hay que ver la cocina mexicana como un producto terminado. Muy diferentes son los orígenes, muy diferentes son todo lo que tuvo que pasar y tiene que pasar. Pero finalmente la transformación del alimento sí tiene una columna vertebral de una forma muy particular de cocinar, con un ingrediente muy particular de cocinar, con un sazón muy particular que la mujer mexicana imprime. Y por eso somos tan únicos e irrepetibles. Ese es nuestro sello. Yo también creo que las mujeres juegan un papel fundamental y lo han jugado siempre dentro de la cocina, pero también coincido con esta parte que tú señalas. Es muy común que vemos el 10 de mayo, que es una fecha aquí que siempre se reconoce. ¿Quién prepara la comida para todos? Pues la festejada, y es la que se pasa horas en la cocina, la que ya no prueba absolutamente nada de lo que hay, porque pues está confinada a este espacio precisamente y que ha sido muy injusto. Exacto, y que ha sido muy injusto. Yo quiero Venga, aportar, Tiwi, a ver venga. si a ver si aporto, ¿verdad? Sí, claro. Me parece muy importante, sí, esta visión occidental que tenemos de la explotación hacia el trabajo femenino, ¿no? Del confinamiento, sí, obviamente es verdad, porque si no lo hemos vivido, hasta la hemos ejercido. Claro. Es muy importante reflexionarla en el sentido que en la cocina no nada más se cocina, se toman decisiones. Claro. Se da, o sea, el espacio de la cocina, aunque debe ser un espacio familiar, ¿no? Alguien lava, alguien cocina, alguien limpia. En la cocina se dan muchas noticias familiares, ¿no? No sé, algunas tal vez ahí se solucionan hasta y se solucionan problemas. O le echan más salsa a la salsa para que ya aguanten silencio, ¿no? O sea, son acciones sociales que se representan dentro del fogón, por decirle fogón, porque ya tenemos estufa eléctrica y no sé qué, ¿no? Pero hay que reconocer que la cocina no nada más se cocina, no es un ejército de mujeres haciendo comida y lavando trastes, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a contar algo personal. Cuando le di la noticia a mi mamá de que estaba embarazada, se la di en la cocina. Ahorita estaba recordando dónde se la di, porque no iba a estar ¿Te acuerdas nadie. que estaban preparando? No me acuerdo, ya tiene casi 20 años, entonces no me acuerdo, pero en la cocina se deciden cosas, ¿no? Hasta hay frases que no voy a repetir porque es un espacio femenino que respeto, que solo entre mujeres se dicen, hasta albures, ¿no? Cuando hay, de seguro te gusta tal hija, y entonces no solo es cocinar, también es un poco también con el trabajo infantil en el campo, relacionándolo con la cocina. Desde una visión occidental eso es explotación infantil. Pero si tú a un niño no le enseñas a partir de los 8 años a aprender a cultivar su milpa, a sembrar, escoger semilla, a los 18 años que está permitido desde una visión occidental aprender a sembrar, ya no va a servir. Porque ya no aprendió, ya no observó, ya no miró. Igual pasa en la cocina. En la Dirección General de Culturas Populares estamos haciendo desde el año pasado una serie que se llama Cartografías de Sabores. Y tengo el privilegio y el honor de entrevistar a cocineras. Y mi pregunta primera es, ¿qué te acuerdas? ¿En qué momento te empezaste a ser cocinera? Pues cuando mi mamá me dijo, te toca cuidar la salsa, te toca cuidar las tortillas. Entonces, y eso es a los 8, 9, 10 años, ¿no? ¿Quieres ir a jugar? Pues hazme una sopa. Pues hacían una sopa de col o hacen un arroz rápido. Entonces, la cocina también es un lugar de aprendizaje. Entonces, si lo vemos solo desde un sentido de confinamiento o una explotación, también solo estamos viendo una mirada. Entonces tenemos que poder tener esa capacidad y del privilegio, y lo repito porque me parece, cuando lo logré entender, de que no somos una mirada, sino tenemos muchas miradas, ¿no? Yo me puse a buscar mi origen y vengo de Yucatán, ¿no? Mi familia es maya, de San Luis Potosí, de aquí de Ciudad de México. Entonces tengo un poquito de todo lo que lo que me han heredado y que me han querido transmitir, ¿no? Y entonces a partir de ahí construimos. Y decir que solo la mujer conoce, no. Yo creo que sería la familia, ¿no? O sea, es un proceso familiar en el campo y en la ciudad, bueno, pues es un proceso distinto, pero o sea, todas las familias intervienen. Y a partir de eso, el reconocimiento y respetar el espacio femenino, ¿no? No como un espacio de explotación, sino de convivencia, intercambio, de sociabilización y de aprendizaje. Pues claro que aportaste, Tiwi. Sí, eres el público. Ay, ya no quiero hablar. Ay. No, tenemos muchos comentarios también.
Nos dice Anilú Solorio, mi madre y mi abuela, cuando cocinaban, inundaban de olores y sabores la casa. Eran excelentes cocineras. El metate, el molcajete, algunos de los utensilios que usaban y que hacían aún más ricas esas preparaciones. Las veía tan concentradas en todo lo que realizaban que al final todo sabía a gloria. El día de hoy les recuerdo por esos deliciosos chiles en nogada y sus exquisitos buñuelos. Estos últimos eran únicos, pues nunca los he probado en ningún lugar de manera igual. Nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, etcétera, fueron en realidad las verdaderas maestras de nuestra gastronomía mexicana. El ver la película Como agua para chocolate da cátedra del amor con que se realizaban los platillos. Eso nos los dejan en Facebook, Anilú Solorio. Dice Gabriela Gutis, el mejor mole poblano que he probado es el que preparan mis hermanas, que no son de Puebla, sino de Lerma, Estado de México, nos dice también en Facebook esta Gabriela Gutis. Pati González, les mando saludos desde la Central de Abastos de Toluca. Un fuerte abrazo hasta allá. Los chiles en nogada es uno de los platillos para degustar en esta época. Sin embargo, su precio se eleva. Sugerencia, me gustaría que también realizaran un programa cuando hablen de comida de la Central de Abastos de Toluca. Bueno, pues ya nos dejan ahí la propuesta. La comida mexicana es la fusión de la comida prehispánica y la comida española, nos dice Mario Arroyo a través de llamadas. ¿Por qué no se toma en cuenta la cocina del norte del país? Eso no es parte de nuestra cocina mexicana. Nos deja la pregunta Mario Arroyo a través de llamadas. José Luis Ruiz Llanos nos dice, los preparativos para hoy son tlayudas, las cuales son muy ricas, nos dicen por ahí también. Mesli dice, en el caso de los tamales de hoja de maíz, considero que al volverse un alimento que se encuentra todos los días, ha perdido parte de su ritualidad y de su importancia, pues antes era comida para celebrar. Y también el hecho de que los molinos ya te venden masa preparada ha disminuido su sabor cuando antes se le daba un sazón personal con la receta de casa y de cada familia. En este caso, ahora se le agrega polvo de hornear y anteriormente se le agregaba el tequesquite, que aparte de servir como levadura, le daba otro sabor. También se les ponían un cocimiento de las hojas del tomate verde como parte de la humedad y el sazón que se le ponía a la masa. Eso también nos los dejan a través de Facebook. Nuestra gastronomía mexicana es de las mejores a nivel mundial y sale de las demás porque se hace con el principal ingrediente, con amor, nos dice Anilú Solorio, y pues es un ejemplo perfecto de lo que vamos a ver a continuación, porque las pambazos y tostadas también se hacen con amor. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hoy vamos a compartir una receta muy sencilla que son unas tostadas de tinga. Aquí nosotros utilizamos jitomate, que es lo que le va a dar el color. Utilizamos el tomate, que en este caso es un tomate especial, que es un tomate amarillo que va a equilibrar la acidez con el dulce. Vamos a utilizar un poco de longaniza, que eso también le va a dar unos toques pues un poco más sabrosos al pollo, que normalmente es pechuga, y luego la pechuga pues a veces no tiene tanto sabor, pero todo eso se amalgama con una buena cantidad de cebolla y con chile chipotle. El pollo yo lo cuezo en agua, que tiene que quedar bien cubierto, le pongo ajo, cebolla, sal, pimienta y hierbabuena para quitarle la choquía, y luego un poco de cilantro. Se deshebra, ahora sí que se deshilacha y ya queda apartada. Y por otra parte vamos a cortar en trozos no muy finos el tomate, el jitomate y la cebolla en plumas. Y todo eso pues se va a ir mezclando. Primero con la longaniza, para que pueda soltar esa grasa natural, que es toda la grasa que vamos a utilizar. No vamos a añadir más grasa. Y posteriormente vamos a ir mezclando capas de sabores para que pueda quedar al final pues el guiso que vamos a disfrutar. También podemos preparar unos pambazos. El pambazo pues es un pan. Este pan, que es un pan muy sencillo, se abre y se le van a agregar papas. Estas papas a su vez ya están cocidas y las vamos a freír con un poco de cebolla, y el secreto es ponerle manteca. Vamos a cocinar las papitas con la cebolla y la manteca. Podemos agregarle o no, que esa es una variante, chorizo por ejemplo, y luego se rellenan. Y paralelamente hemos preparado una especie de adobo con chile guajillo, ajo y cebolla, con el que lo vamos a untar.
para que no queden tan pálidos nuestros pambazos. Podemos ponerlo o no podemos ponerlo. Insisto, hay 1000 cocinas y 1000 formas de prepararlo. Tanta cantidad de comida y tanta variedad que hay, que bueno, ya cada quien le pone su toque a cada uno de estos platillos, pero el ingrediente que han mencionado en común aquí en el panel es el maíz. Háblanos del maíz, ¿por qué es tan importante en nuestra cocina? Bueno, primero porque estamos hechas de maíz, ¿no? Así lo dice el Popol Vuh, que al momento de crearnos, el material, ¿no?, después de pasar por varios procesos, el con el que mejor estamos hechos es de maíz. Y a partir de ahí, pues se construye la historia de los diversos pueblos y que no se construye solo, que creo que eso es muy importante mencionarlo, aunque comemos maíz todos los días, somos seres de milpa, ¿no? Ahorita pensaba en estos platillos que nos presentan, que a mí me encantan, ¿no? Absolutamente sí, todos, claro. Pero no lo comemos diario. O sea, no voy por el mundo, digo, habrá quien sí, y está bien, se respeta, pero pienso también que esa cocina mexicana implica nuestra relación con el tiempo, con la naturaleza, con la sustentabilidad. El maíz, por ejemplo, ahorita que estamos terminando el proceso de los elotes 2021, yo siempre festejo, de manera personal trato de ir siempre a cosechar y comer un elote, porque estamos en temporada, ¿no? Entonces el maíz nos ha acompañado, es la base de nuestra alimentación, es lo que nos permite a nosotros complementar nuestros procesos biológicos naturales de nuestra alimentación. Entonces, eso es lo que nos ha permitido estar aquí, nos da calcio, nos da... ¿Qué más, doctor? Ya se me fue. Aminoácidos, ¿no? Nos da calcio, nos da aminoácidos, nos da fibra. Y si lo complementamos con el chile, nos da vitaminas. Si complementamos con el frijol, y si también le ponemos unos quelites o una flor de calabaza... Entonces se vuelve una proteína de calidad. De calidad. Luego habría que explicar ese concepto, sí. Perdón. Sí, no, claro, estamos cumpliendo las funciones que el organismo necesita. Entonces, aunque, por ejemplo, el 29 de septiembre, que ya lo dijo el chef, se inaugura la Casa del Maíz. Sí. Te voy a interrumpir un momento porque nos vamos a la pausa y seguimos con esto, claro, pero hay más agradecimientos. Gracias. Y soy del estado de Chihuahua. Yo he seguido Diálogos en Confianza, pues prácticamente de manera normal, ¿verdad? Ordinaria, se puede decir. Me ha servido mucho y me ha motivado de cierta manera, porque he aclarado muchas dudas que yo he tenido respecto a temas de interés. Por ejemplo, en cuestiones de pareja, en cuestiones de finanzas. Por lo tanto, a partir de hace 4 años aproximadamente, yo seguí Diálogos en Confianza. Yo soy de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Cuando tengo tiempo veo casi todos los programas. Cuando no, pues busco en la página de Facebook, en YouTube, pero pues ya tiene 12 años que veo el programa. Yo les deseo que sigan siendo muchos años más del programa, llenos de mucho éxito, agradecerles por el apoyo que le dan a las familias mexicanas con todos los temas que tocan en el programa. Y pues les deseo que sean muchos años más. Veo Diálogos en Confianza desde hace 1 año, prácticamente todos los días. Felicito a Canal 11, especialmente al programa de Diálogos en Confianza por su 25 aniversario, y envío un caluroso abrazo a sus conductores, a sus invitados y a todo el equipo de producción. Gracias por su programa. En la historia de Diálogos en Confianza, destaca la empatía y solidaridad que hemos tenido con quien nos necesita. La voz de hombres y mujeres migrantes, indígenas, artesanos, parteras, ambientalistas, afrodescendientes, refugiados, personas con discapacidad y campesinos, entre otros más, se ha escuchado en nuestros foros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Diálogos en Confianza. Qué gusto de saludarles. Hoy estamos aquí, Óscar Virués y una servidora, transmitiendo desde Juchitán, en Oaxaca.
Nuestras cámaras también han salido del estudio. En 2017, sumándonos a la emergencia nacional, reflejamos la dolorosa tragedia que arrojó el sismo, tanto en la Ciudad de México como en el Istmo oaxaqueño. Pero también visibilizamos la resiliencia que hombres y mujeres mostraron para resurgir de los escombros. Las juventudes también han estado presentes, demostrando que su participación es fundamental para generar un cambio. Y no podía faltar en nuestro espacio la alegría que rodea los carnavales, mercados, celebraciones religiosas y todo lo que huele a México. Distintas regiones y latitudes hacen de México un crisol multidiverso, pluricultural y abundante en especies vegetales y animales que dan como resultado una gastronomía extraordinaria que refuerza nuestra identidad y nos reconoce en la diferencia. Chusta, María Magdalena Romero Morales, Bimba, mi nombre es María Magdalena Romero Morales y pertenezco a la comunidad de Punta Chueca, Sonora, municipio de Hermosillo. Pues para mí es un orgullo muy grande pertenecer a esta etnia porque tengo las costumbres de mis antepasados. Cuando miramos las vestimentas, los cantos tradicionales, sabemos que es de la comunidad Concat. Yo, por ser mexicana, tengo el mar, las montañas, la tierra y todo eso me hace muy feliz ser mexicana. Sí, lo dice bien bonito, exactamente como dicen en la cabina. Yo cuando la escuché y dijo, yo por ser mexicana tengo el mar, tengo los paisajes, dije, lo que es apreciar el ojo a través de lo que reconoce en el ambiente, aprecia verdaderamente lo que somos y lo que tenemos. Cuando estamos metidos en muchas otras cosas, a veces nos olvidamos de reconocer esos espacios y lugares que también nos hacen sentir pues orgullosos de lo que somos, pero sobre todo nos recuerdan un poco nuestra identidad. Hablábamos del maíz. Ya se me había olvidado. Te toca, venga. Entonces, bueno, un poco retomando, me parece muy importante reflexionar que hemos crecido con el maíz, aunque todos estos procesos, ¿no?, que hemos tenido históricos, el maíz nos ha ido acompañando. En las peores sequías, en las peores hambrunas, ¿no?, en los cambios históricos del país, el maíz no se va, ¿no? Y que creo que eso es muy importante porque es el que nos da la fortaleza y su acompañamiento en la milpa. Y ahora, en estos momentos tan complicados, en un proceso de globalización, de crisis, de modificación de las semillas, ¿no?, de la ocupación de los tiempos que ya no nos permite enfocarnos en nuestra cocina, consumir maíz ya se volvió hasta un proceso de resistencia, lo que me parece muy valioso. Y el hecho de que se haga un museo del maíz, ¿no?, y de la cultura alimentaria, refleja la necesidad no de idealizar y retomar el maíz como hoy, ¿no?, yo soy de maíz, sino simplemente darnos cuenta que esa es una de nuestras fortalezas. Cristina Barros, quien es curadora del Sencali también, y gran investigadora, dice que se han registrado más de 600 platillos con maíz. Y yo creo que debe de haber más, y cada vez más, porque es vivo, ¿no? Es un producto vivo, la cocina está viva, y en cada uno de los municipios, estados, y ninguna tortilla te va a saber igual, ningún platillo, o sea, aunque sea una distancia muy corta, no nos va a saber igual, y el reconocernos en el maíz nos ayuda a reconocernos nuestra identidad. No cargarle el maíz todo, pero sí reconocer la resistencia que implica comer lo que el maíz que está dentro de la milpa, no en un maizal, que no es lo mismo, ¿no? Digo, es difícil si no estamos acostumbrados a reconocerlo, pero el maíz convive con el frijol, la calabaza les cuida los suelos, los duraznos, estos criollos que nos mostraba Brenda tan deliciosos, se me antojaron cuando los mostraba, le dan la sombra necesaria y el agua necesaria para su fortaleza. Entonces, es un trabajo que implica de manera familiar reconocer el uso del maíz en nuestra alimentación.
Y bueno, pues si ya estamos hechos de maíz, sigamos comiendo maíz y de colores, ¿no? Que creo que es muy importante, no solo somos maíz blanco, tenemos gran variedad de colores, rojo, morado, rosa, naranja, ¿no? Entonces creo que es muy importante fortalecernos a partir de ahí de esta relación con el maíz. ¿Cómo se ve desde fuera nuestra cocina? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la observan? ¿Le copian? Bueno, en las últimas 2 décadas, la cocina mexicana ha recibido un reconocimiento muy particular, y no me refiero al de la UNESCO como patrimonio, sino que está catalogada, hablando en el término internacional, está catalogada como una de las grandes cocinas, y hay un término totalmente, porque ya París me va a corregir y entonces va a tener razón. No, porque lo que ha dicho yo no difiero, nada más es la forma en que se ve. Bueno, una cocina madre. Hay pocas cocinas madres, y la cocina mexicana tiene ese concepto y tiene otra vez que ver con esas grandes aportaciones que se hicieron, el maíz, la vainilla, el cacao y por lo tanto el chocolate y las técnicas de cocción que se dieron aquí. Y bueno, pero también tenemos una imagen de que nuestra cocina es muy picante. Sí. Cosa que es cierto y no, según se quiera ver. Y también tenemos una pero muy mala imagen sobre que nuestra comida es muy grasosa. Y eso también habría que revisarlo, porque no es verdad ese concepto. Pero en general estamos muy bien posesionados. Nos envidia, ¿no? Nos envidia. Pues digamos que nos reconocen, es más bonito, ¿no? Antropología de la alimentación, compártenos, París. ¿De qué estamos hablando? Pues de lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Es decir, de esta visión que pretende tener desde una perspectiva de la complejidad histórica y cultural que implica un hecho aparentemente, bueno, tan cotidiano y aparentemente tan poco significativo, toda la complejidad que existe detrás de ello, para entender precisamente qué papel central tiene la alimentación, no solamente en tanto proveedor de nutrientes, sino también en tanto reproductor e innovador de prácticas, hábitos y costumbres, para decirlo como muy brevemente, ¿no? Mira, por ejemplo, yo pensaría de lo que decía Tigüe hace un momento sobre el tema del maíz y la idea de que somos del maíz. Claro, esta es una suerte de lógica que es casi que impecable, pero si uno piensa, por ejemplo, cuál es la situación de la producción de maíz desde los últimos 50 años para acá, nos vamos a dar cuenta que el tema de hablar de resistencia y cultivo de maíz tiene implicaciones muy, muy complejas en términos de lo que ha significado el cultivo del maíz. Por ejemplo, yo no sé si tenemos claro como sociedad, como país, como cultura, con todas estas alabanzas que le hacemos al maíz, que yo no digo que no sean adecuadas, lo único que digo es, nos hemos planteado alguna vez el problema de la cantidad de población que tenemos que alimentar hoy, a diferencia de hace 500 años o 600 años. Es decir, si la capacidad de la reproducción de la milpa da para seguir atendiendo las necesidades de alimentación de 130 millones de habitantes y contando, entonces esto es un problema muy digno de verse en la dimensión histórica, en la dimensión económica, en la dimensión política, porque además esto nos dice mucho del papel que tiene hoy el maíz en la sociedad mexicana, más como un elemento, pues sí, de resistencia, como un elemento simbólico, más que como una condición real de vida, porque la gran mayoría del maíz que consumimos en este país no se produce, pues, no se produce en este país, lamentablemente. Y entonces esto nos manda a otras dimensiones más complejas de la cultura, de la economía, de la ideología, de la política, en referencia de qué nos estamos alimentando, ¿no? Nunca nos hemos peleado con nuestra cocina. No tenemos que hacer un acto de reconciliación con algunos aspectos que habremos dejado de lado. Más que pelearnos con nuestra cocina, considero yo que debemos de reconocer que la hemos olvidado. Y no porque yo, Tigui, dejé de comer y decidí cambiar el pan por la tortilla, sino que el mismo sistema nos ha orillado a ir a la tiendita.
Y no estoy nada contra los tenderos, que quede claro, ellos ya son trabajos muy respetables. Pero tú vas a una tiendita y ¿qué te ofrecen? Sí, sí. No hay nada, o sea, absolutamente, bueno, aparte de los etiquetados, que me parece muy valioso este esfuerzo que se está haciendo, nutrimentalmente no nos ofrecen nada. Entonces, estamos ante una situación que me parece muy importante que el doctor la mencione, que no consumimos el maíz que... no producimos el maíz que consumimos y aparte mucho del maíz que producimos va destinado a combustible o para el ganado, o sea, ¿en qué lógica caímos? Sí. Entonces, más bien, más que enojarnos con la cocina nosotros, debemos de buscar la forma de regresar a la cocina. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ahorita, un poco con lo que decía París me recordaba, tenemos infinidad de maíces de colores, infinidad. Pero solo comemos tortillas blancas. ¿Por qué? Cornelio, un amigo muy querido de Ixtenco, Tlaxcala, me decía, mira, hasta en el maíz hay racismo tigre. Porque si la tortilla te llega morada, dice, ay, no, yo prefiero la blanca. ¿Pero por qué? Y hay estudios que ya demuestran que la tortilla de maíz azul o morado tiene más antioxidantes que la tortilla, obviamente siempre que sea artesanal. Cuando no está pintada. Es claro que no esté pintada, porque ahora hasta las pintan. Entonces tenemos que reconciliarnos y luchar por cambiar. Sé que cuesta mucho trabajo. Si algo le podemos dar a esta pandemia es que nos permitió regresar a casa, ¿no? Sí. O sea, mujeres que estábamos todo el día en el trabajo y hombres que también que no tocaban, o sea, no entraban a la cocina, tuvieron que regresar y preguntarle a mamá, a papá o a quien había que preguntarle, oye, ¿cómo se hacía un huevo? ¿No? Y todos esos procesos. Y entonces, si ya empezamos, sigamos reconociendo, valorizando, y ya, me voy a callar después de esto, reconocer quién produce y quién nos da los alimentos. Los mercados son muy importantes, pero si uno quiere conocer la diversidad regional de un espacio, hay que irnos afuera, a donde están las señoras que nos hacen, digo, en el caso donde yo vivo, que es aquí en la colonia Álamos, las señoras Mazaguas que nos traen de sus maíces, sus tortillas azules, que traen o sus duraznos o sus peras, lo que haya, sus quelites. ¿No? Me dice, ahora solo hay quesadillas con quelites, porque eso es lo que tengo ahí. Claro. Y entonces todos, ok, sí, no, comemos quelites, porque es lo que ella nos está ofreciendo. Pero hay que respetar los ciclos de la naturaleza. Hay muchas cosas que hemos perdido y no ha sido nuestra culpa. Ojo, no es porque uno diga, ya no quiero, no me interesa, sino también por los procesos sociales, por las imposiciones y luchar no solo contra el racismo hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también nuestra comida sufre racismo. Chistes, refranes, frases que implican rechazar nuestros alimentos, ¿no? Entonces tenemos que reconciliar ya. Sí. Ana, venga. Yo quisiera retomar también esto que París dice, que a mí me parece hipervaliosísimo, que sí estamos muy orgullosos de venir del maíz y ser la cultura del maíz, pero qué pobres defensores hemos sido, París, y yo quisiera reforzar esto que tú tocaste porque me parece que es súper valioso esto que has dicho. La verdad es que estos datos que das, que son todos ciertos, habría que hacerlo un poquito que no fuera de dientes para afuera, porque estamos como muy orgullosos de la cultura del maíz y ser del maíz, pero hemos resultado muy malos defensores, muy malos cultivadores, muy malos... Es vergonzoso que no producimos lo que se necesita y somos la cultura del maíz. Y ahora tenemos que estar en otra situación, por eso yo decía que nada más quería hablar de cocina, pero esto es... A ver, todo lo que ha dicho París es súper importante. Pero, por ejemplo, ahora tenemos el problema del maíz transgénico, ahora tenemos el problema de que Monsanto tiene registrado a ciertas variedades de maíz y ahora resulta que algo que era nuestro, estamos a punto de perderlo. Exacto. Y lo estamos perdiendo por la cuestión de que no está registrado, lo estamos perdiendo porque no lo estamos cultivando y es muy bonito hablar de todo esto, pero muy poca gente come tortillas hechas a mano y de maíz nixtamalizado, porque estamos comiendo tortillas de harina de maíz, que es otra historia, que ahí tiene que ver algo muy sucio en los gobiernos pasados, que no voy a tocar porque ese es otro tema, pero cuidado con esa exaltación que sí es muy legítima y muy válida del maíz, pero vámonos ocupando de que la gente coma mejor
porque cuando el maíz se nixtamaliza, desarrolla nutrientes, Claro. enzimas y muchas cosas que hacen muy nutritivo el asunto. Y esta tortilla de maíz que estamos comiendo no tiene todas esas cualidades que sí tiene la del maíz nixtamalizado. Claro. Entonces, ahí tenemos como todos una deuda, ¿no? una gran tarea, ¿no? ¿Qué hacer? Una gran tarea, y yo creo que sí es importante también ventilar esto, porque te voy a dar un dato curioso que es porque a mí me gustaría hablar un poco más de la actualidad. No hace mucho le hicieron un linchamiento público a un gran colega porque sus tortillas que venden valen, no sé si 50, 70 pesos la docena. Entonces yo lo veo totalmente diferente. Yo lo veo, bueno, por fin le estamos haciendo justicia a un trabajo que es manual, artesanal, y que no estamos viéndolo como algo que tendría que ser barato o que hacen las indígenas o que hacen las mujeres. Porque la realidad es que la tortilla hecha a mano cuesta muchísimo más de lo que se lo estamos pagando a las que hacen tortilla. O sea, es un producto subevaluado, ¿no? Que debería de costar más, pero bueno, ahí entramos en un asunto de economía. Pero todo el proceso de nixtamalización, molienda, masa, hacer tortillas, comal, etcétera, es mucho más de lo que estamos pagando por una tortilla a mano. Entonces, hay que revisar eso, Paris. Sí. Ya coincidieron, perfecto. Venga. No hemos diferido. Porque además hay otro dato, que ojalá fuera nada más un problema de produzcamos nuestro maíz. La bronca es que la milpa no es lo mismo que la agricultura industrial. Claro. No genera los mismos beneficios produciendo el maíz a nivel industrial. No, me refiero a todo lo que crece alrededor de lo que llama el sistema de la milpa, ¿no? Que implica otros subproductos y otros beneficios que obtienes y que no obtienes en la agricultura industrial. Como el monocultivo, para decirlo así súper rápido. La milpa es un monocultivo donde solamente crece el maíz. Perdóneme, perdóneme. No, la milpa es esta tierra donde conviven y crecen juntos calabaza, maíz, frijol y muchas otras cosas, y se hace una simbiosis orgánica en la cual los alimentos son más nutritivos y no se desgasta la tierra. Mientras tanto, el monocultivo, donde nada más se cultiva maíz, ahí hay problemas, porque entre más se cultiva maíz en esa tierra donde nada más se cultiva maíz, el maíz, digamos, que desgasta la tierra, y entonces este maíz, aunque esté grandote y bonito, no tiene los mismos nutrientes que el que creció en la milpa, porque acá hubo todo un ecosistema que lo nutrió, lo defendió y lo alimentó, mientras que aquí el maíz solamente se agarró de lo que la tierra tiene, y entonces luego tenemos que llegar a esta cosa de la industrialización en la que tenemos que ponerle a la tierra fertilizantes y un montón de cosas para que se produzca este maíz, mientras que en este ambiente natural que los aztecas llevaron a la perfección, lo hemos abandonado, y entonces tenemos hoy en día generalmente un maíz de menor calidad que crece solo al que crece en esta simbiosis que es la milpa. Entonces, ahí también hay una tarea de regresar al cultivo de la milpa, porque además se aprovecha mejor la tierra. Pues ahí está. Anaí, tenemos poco tiempo, pero nos alcanzan comentarios. Venga. Edith Montes nos dice, la cocina también es un espacio de creatividad y de experimentación. En los alimentos van las emociones que estamos procesando en ese momento. Eso nos lo dice Edith Morales. Una pregunta que te dejan para el doctor Paris nos dice, yo tengo historia culinaria por parte de mi mamá. Ahora, ya grande, me he dado la tarea de cocinar y me encanta moler pimientas, me gustan los olores y en particular comidas yucatecas. Pero mis alimentos los combino con otras especies mexicanas. ¿Yo estaría perdiendo mi identidad cultural, mi identidad yucateca? Esa es la pregunta que nos deja Ethel en Facebook. No, pues eso es un poco, ahora sí que en función de su propio criterio personal, pero no. O sea, al contrario, ¿no? Digo, creo que hay elementos que van sumándose a lo que ella llama su propia cultura y que no necesariamente van a pasar por una negación de lo que ella entiende por su propia identidad, ¿no?
Perfecto. Tenemos otro comentario de Mayra, Lupita, que creo que es una de las preguntas que nos hacías. Mis abuelos maternos fueron inmigrantes libaneses. Sin embargo, eran amantes de la comida mexicana. Mi abuela preparaba los mejores frijoles con chile verde que he probado en mi vida. Mi mamá fue excelente cocinera y yo he ido descubriendo muchos sabores mexicanos también. Eso, Mayra Ordóñez Saleme nos los deja en Facebook. Mis recuerdos muy bellos, nos dice Solecito. Mamá le ponía moños de hoja de maíz al bote de tamales, maíz con frijol, y debíamos acompañar todo el tiempo el bote para que no salieran pintos estos frijolitos. Solecito nos dice eso en Facebook. También nos dejaron otro comentario que me parece casi al principio del programa. Nos decían que, bueno, ya sabemos que este programa no solamente se ve en México, pero algo que nos dicen que él nos está viendo desde Boston, nos dice Eloísa, me siento feliz de dedicarme a hacer nuestra deliciosa comida por acá. Hace 4 años mis tamales llegaron a la Universidad de Harvard. A raíz de la pandemia también abrí mi canal de YouTube donde comparto mis recetas y pues para que también los puedan compartir, nos dice Eloísa Ramírez, que nos ve desde Boston, Lupita. Muy bien, pues saludos seguramente pues esta noche en muchos hogares mexicanos y fuera de nuestras fronteras no faltará, además del Viva México, el platillo mexicano y la bebida mexicana. Y hablando de eso, ¿cuál es, Tiwi, tu platillo favorito? El pozole blanco. El pozole blanco. Para hoy. Para hoy, el pozole blanco. Bueno, y las tostadas de pata, las tequilas. No, un pozole acompañado de otras delicias. No, pues muy bien, muy bien. Paris, no, yo no tengo ¿no tienes alguna preferencia. Tú eres de estómago universal. Todo lo que venga es maravilloso. ¿Tu platillo favorito? Sin lugar a dudas, chile en nogada. Chile en nogada para hoy. Anaí. Ay, no sé, es que igual tal vez no solo de hoy, pero es que yo soy fan del mole. Híjole, yo mole todo el tiempo. Sí, nada. El mole, ya los hice dudar por aquí, pero el mole definitivamente Lupita. Pues qué maravilla, tenemos esa ventaja de que podemos escoger qué es lo que nos gusta. La forma de preparación nos hace únicos, somos ricos en muchas cosas, la cultura y la comida no pueden faltar en un día como hoy. Deseamos que se la pasen muy bien en las fiestas patrias, que celebren con sus más allegados, que no falte el olor, el aroma, el ingrediente de la cocina mexicana hoy en sus mesas y que pues también en tiempos de pandemia nos podemos reunir. Ya sabemos de qué manera. Les queremos agradecer a quienes hoy nos dieron sus felicitaciones por los 25 años de Diálogos en Confianza. Es el viernes y es todo gracias a ustedes. Buenos días.